Muchas veces encontramos la palabra Efesios 5, del 15 al 20. Bien, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor para esta mañana. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, y dando gracias, siempre gracias, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas veces vivimos a media pila, ¿no? O como se dice usualmente, batería baja. Una palabra que se está usando mucho con respecto a la tecnología, ¿no? La batería está baja y nuestro ánimo está en muchas ocasiones medio bajo, ¿no? ¿Cómo están nuestras pilas? ¿Cómo están nuestras pilas en este día de domingo, después de haber pasado una semana? Para algunos muy buena, para otros más o menos, y para otros mala. Pero no podemos dejar de lado de que Dios está en todo momento y en toda situación, así sea buena, mala, regular. Dios siempre está con nosotros. Eso es algo que nosotros declaramos. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos acompaña. Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos guía. Dios nos protege y Dios nos sustenta. Por lo tanto, a pesar de la situación o cómo esté tu batería, ¿no?, tu pila, estamos hoy aquí buscando. ¿Para qué? Para llenar nuestras pilas, ¿no? Para recargar nuestra energía. ¿Y dónde vamos a poner el enfoque para que esto pase? Así que si nos faltan las pilas también a nosotros, a todo el mundo, y a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer algo para cambiar esa situación. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio de Dios es poder cambiar las situaciones, aprender a recibir todas las herramientas que Dios nos da para nosotros responder a una necesidad. Cuando estamos necesitados espiritualmente, cuando estamos bajones, tristes. Y Dios nos da soluciones y nos enseña que nosotros podemos cambiar. Siempre podemos cambiar y para mejor. Transcurre nuestra vida caminando en Dios, en Cristo, y nuestra vida va a cambiar para mejor, nunca va a cambiar para peor. Nunca va a cambiar para peor. Si nosotros somos constantes en la búsqueda, en la fe, en la mirada puesta en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios y Salvador, te aseguro que no vamos a dar un paso atrás. Vamos a resistir la tormenta, vamos a pasar por la tormenta, pero vamos a seguir siempre adelante. Nunca vamos a retroceder si nosotros confiamos en Dios y seguimos sus consejos. ¿Dónde está el poder de Dios entonces para nosotros llenar nuestras energías? ¿Dónde podemos encontrar el poder de Dios para que nosotros seamos completados, llenos y podamos enfrentar las tormentas, las enfermedades, las angustias, las depresiones y todo lo que la vida natural nos presenta? Y en un montón de acciones, en un montón de situaciones, en un montón de existencias vividas y por vivir todavía. En el Evangelio de Dios, en la palabra de Dios, porque en Él hay poder para cambiar. En Él hay poder para cambiar. Vamos a ver rápidamente, lo miro así, ¿no? Hechos 1:8. Miren cómo nos dice el Evangelio del Señor, para que nosotros podamos realmente recibir ese cambio, para dejar en claro en la palabra, en la inspiración de nuestro Señor, cómo nosotros podemos cambiar, cómo podemos llenarnos y cambiar y ser transformados. Es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 1:8. Esta es una palabra que dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Tanto en Mateo como en Lucas. Dice: pero recibiréis poder
es lo que necesitamos, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiremos poder entonces? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Y una vez que recibimos el Espíritu Santo, ¿qué tenemos sobre nuestras vidas? Poder. Poder. El poder no es económico, como muchos piensan. Sí, por supuesto que tienen poder económico para comprar cosas para su propio beneficio. El poder es político para gobernar, para corrupción, para maltratar a un pueblo. El poder es político también. Pero cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, del Creador de todas las cosas. Por lo tanto, me interesa más tener el poder del Espíritu Santo que el poder político, que el poder económico. Porque lo tenemos todo. En Dios tenemos todo y sin Dios no tenemos nada. ¿Me van siguiendo? Tenemos tres poderes, sí, hay poder económico, poder político. Pero cuando recibimos el poder del Espíritu Santo somos llenos. No necesitamos de los otros dos poderes. Obviamos el poder económico y obviamos el poder político que nos da otro tipo de poder. No necesitamos nada, nunca podemos tener poder nosotros porque nosotros tenemos y dependemos del Todopoderoso. Así que eso nos tiene que dar paz, sentir de que vamos buscando al Espíritu Santo que venga sobre nuestra vida para ser completos y para llenar nuestras vidas espirituales vacías, que son las que deterioran nuestra esperanza, son las que deterioran nuestra salud. Tener una vida espiritual vacía deteriora nuestra vida, y eso que quede muy claro, muy claro. Siempre yo uso el mismo versículo cuando digo que quiero cargar pilas. Es mi versículo base cuando estoy bajo, ¿no? Usamos en algunos lugares de Europa. Ayer nos regalaron una notebook y bueno, y estamos viendo si se cambia el transformador porque se usa 180 volt, como en Estados Unidos y como en Europa. En Argentina, básicamente en Sudamérica, que usamos 220, ¿no? A 220. Entonces, ¿cuál es la energía que usamos, que necesitamos acá? 220 volt, ¿no? Y con 220 volt, todo funciona, ¿no? Todo anda bien, todo aparato anda bien. La radio, la tele, el DVD, las lamparitas que usamos, iluminamos la casa a 220. El tío mira los partidos todo de fútbol cuando enchufa la tele y anda a 220. Todo 220, ¿no? Bueno, entonces para que sea nuestro versículo, ese versículo que nos llene de 220, vamos a ver qué dice Gálatas 2:20. Rapidito, ahí nomás estamos, cerquita, Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Miren. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que con Cristo estamos justamente crucificados. Ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, cuando nombramos Gálatas 2:20, me acuerdo de la corriente, es lo que necesito para ser fortalecido, para ser lleno, para arrancar el día. Así que cuando estás bajo, con batería baja, cuando estás entristecido, recordá que en Hechos 1:8 dice que podés ser lleno del Espíritu Santo para recibir poder, y que en Gálatas 2:20 nosotros ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y por lo tanto tenemos la fuerza, la voluntad y la capacidad de enfrentar todos los problemas que tenemos, que se avecinan y los que vendrán. Así que miren qué hermoso es entender el poder del Evangelio, el poder de Dios, que tiene para darnos gratuitamente. No tenemos que invertir nada, ni pagar nada, ni pactar nada. Solamente entender y buscar en la palabra de Dios, en la inspiración del Señor, que es su palabra. Ahí vamos a encontrar la verdad, ¿no? Así que ser cristiano significa tener poder. Así como nosotros necesitamos
¿no es cierto?, el poder para hacer ciertos trabajos. Para hacer el trabajo de Dios necesitamos tener ¿qué? El poder de Dios. Si no tenemos el poder de Dios que está en el Espíritu Santo que nos da para tener ese poder, nosotros no tendríamos poder para hacer el trabajo de Dios. Así que cada vez que nosotros queremos enfocarnos en un trabajo para Dios, cada vez que vamos a llevar una palabra a un enfermo, a un necesitado, cada vez que necesitamos compartir un tiempo en comunión con esa persona que no conoce a Dios, que está alejada de Dios, que está con dificultades, necesitamos de Dios. Indefectiblemente eso lo entendemos, así que necesitamos de Dios para tener el poder de Dios y necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser llenos, ¿sí? Que no sea como esos momentos que uno va urgente a ver, por ejemplo, a mí que me encanta el fútbol, ya saben, o el boxeo, y llego a casa urgente a cambiar la programación del canal de noticias o lo que esté, y no tiene pilas. ¿Cuántas veces me pasó? No tiene control, no tiene pilas. Y yo, urgente, vamos a cambiar las pilas, sacarle el otro control, tráeme este control. Y me agarra como una desesperación. Pero Mari, no tiene pilas, no te diste cuenta de esto, que no puedo ver el partido, que yo van 10 minutos jugando. Sacamos las pilas, cambiamos las pilas y el control remoto vuelve a funcionar, ¿no? Uy, qué alivio para nosotros, qué alivio. Así que el apóstol nos enseña, primeramente, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad, estar atentos a la mirada, diligentemente, muy atentamente, ¿sí? No como hombres necios, sino como sabios. Es la sabiduría que aprendemos de lo mismo que venimos aprendiendo, de la palabra de Dios, porque nuestra sabiduría es muy limitada, nuestra sabiduría es muy humana, y sabemos que si somos humanos, fracasamos. Dicen hay que ser más humanos, pero ser humanos la verdad que no nos conviene mucho, porque culpa del humanismo hay mucha psicología, mucha psiquiatría, muchas guerras, mucha hambre, ¿no es cierto? Culpa de darle el poder al humano. El mundo viene de fracaso en fracaso. Las guerras no son culpa de Dios, son culpa del humano. El hambre no es culpa de Dios, es culpa del humano. Inclusive muchas enfermedades no son culpa de Dios, que son del humano. Por lo tanto, seamos menos humanos y seamos más hijos de Dios. Seamos más humanos y seamos menos humanos y seamos más sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen son malos, ¿sí? Sabemos que los días son malos, entendemos que van a venir días cada vez peores, los vemos, ya lo estamos experimentando, se hablan de guerra, se hablan de rumores de guerra, hay, ¿no es cierto?, un montón de cosas que cambiaron de cuando nosotros éramos chicos a esta etapa de la historia de la vida. Decimos, pero esto está cada vez más loco, cada vez está peor. El mundo está en decadencia, en lugar de mejorar, empeora. Por ahí están bien económicamente, pero están al borde de guerras, están siempre en un vaivén económico, la gente anda rapidísimo, hacen cualquier cosa para mantener su estatus o su lugar económico, lo dan todo. No es el caso de Argentina, ¿no es cierto?, que veo spot de políticos que, bueno, decían, fuimos una potencia mundial y caímos, estamos en picada y ahora estamos cerca de ser, como dijo un político, cerca de la Villa Miseria más grande del mundo. Así que de ser una potencia en los años 30, 40, a hacer nada, perderlo todo. Por lo tanto vemos que para nosotros el mundo cada vez es peor, No tenemos esperanza en el mundo. Y no la tenemos que tener tampoco, porque no podemos esperar nada de un mundo que es corrupto, un mundo que sabemos que va a fallar. Nuestra esperanza está puesta en Dios, está en Cristo. Entonces, tenemos que aprovechar ese tiempo. Y cuando dice, ¿no es cierto?, aquí dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Justamente por eso tenemos que aprovechar el tiempo. La ocasión justa, apropiada para poder hablar de Dios.
para poder hablarle a Cristo, para llevar esa esperanza que no hay, que no encuentran a la persona que está desesperada, que está angustiada. Por eso habla del tiempo, ¿no es cierto? Es poner justo, aprovechando bien el tiempo, aprovechando la ocasión justa para llevar esa palabra, para llevar esa siembra, para poner esa semilla, como decía Nicolás hoy, para que después dé fruto y esa persona encuentre paz, encuentre sanidad, encuentre salvación. Es importante entender el tiempo justo y estar en el tiempo justo y aprovechar el tiempo justo, porque cada vez va a ser peor, cada vez va a ser peor. Por tanto, no seas incesantes, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor, entendiendo que siempre va a ser la voluntad del Señor. No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Un versículo que a mí me tocó mucho, ¿no es cierto? Muchos decimos, nos hemos embriagado en la vida, ¡pah! Si habré tomado, ¡oh, Dios mío! No os embriaguéis con vino, nos dice el apóstol. No dice no tomen vino, no os embriaguéis, no os embriaguéis con vino. El vino hace cosas que nos traen problemas, ¿no es cierto? Cosas que traen similitud inclusive a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, esto a cosas personales, ¿no es cierto? Yo en un tiempo fui muy dado al vino. Ojo, cuando dice el vino no solamente habla del vino, en este caso habla del vino, puede ser la sidra, la ginebra, ¿no? Inclusive otro tipo de sustancias, ¿sí? Ahora pueden hablar de marihuana, pueden hablar, ¿no es cierto? Cosas que nos hacen mal, cosas que buscamos para satisfacernos, pero en realidad nos hacen mal, o es para evitar ciertas cosas. En mi vida pasada tuve muchos problemas y he causado muchos problemas también por ser dado al vino, en mi ignorancia, pero mi placer también. Lo hacía porque me gustaba, sin saber de que, bueno, también causé problemas, no lo tenía en cuenta. Y en base a lo que uno pasa, a lo que a mí me pasó, descubrí y anoté varias cosas, ¿no es cierto? El vino, por ejemplo, es algo que ahuyentaba el temor. Cada vez que tomaba, ¿qué me sentía? Me sentía más fuerte, me sentía más valiente, me sentía con más fuerza, ¿no? Me sentía más, no sé, hasta seguro. El vino provocaba esa seguridad falsa y ficticia. Aunque después de que pasaba el efecto, ¿no es cierto? Y me contaban cosas que había dicho, que había hecho, me sentía realmente como un tonto, ¿no? Hasta pasaba por una vergüenza, ¿sí? Me quedaba, bueno. Ojo, estoy hablando de cuando uno tiene ese problema de adicción, cuando el vicio toma el control de tu vida. Estoy hablando cuando el vicio toma el control total de nuestra vida. Y hacemos cosas que después no podemos arrepentir. Y miren lo que pasa cuando estamos en el Espíritu, cuando viene el poder de Dios y empieza a cambiar a la persona, empieza a cambiar nuestra actitud, empieza a limpiar nuestra vida. Dice, si en el vino aumenta el temor, éramos más valientes, miren lo que pasa. Y en el Espíritu tenemos otro tipo de valentía sobrenatural, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuando
obra el Espíritu Santo cuando reemplazamos la embriaguez del vino por esa embriaguez espiritual. Cuando empezamos a hablar de Dios, cuando sin darnos cuenta dijiste tantas cosas que decís, pero esto no, yo era incapaz de hablar de esta manera. Yo no sabía cómo explicar y hablar y ayudar a alguien. Y sin embargo, dije algo que yo en mi mente natural no lo hubiera dicho. Nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces hablamos con alguien, le damos una palabra de Dios y seguís hablando y a esa persona le sirvió. Y decimos, wow, yo no lo hice esto. Yo no era incapaz de decir esto. Bueno, ahí es donde empezamos el proceso de transformación. Ahí vemos que hay otra valentía. Antes tenía una valentía o un empuje provocado por el alcohol. Y ahora el empuje es espiritual, es sobrenatural. ¿Me explico? ¿Es claro? Tenemos otra naturaleza. Ahora miro de otra manera las cosas. Ya no me enfoco ni espero nada de que me dé otra fuerza, sino que a través del Espíritu Santo, a través de Dios, nos dé esa fuerza sobrenatural. A veces hemos hecho uso y abuso de cosas que nos hacen mal, como el alcohol, la droga, lo que sea, por cosas que le tememos, que tememos en la vida, ¿no? ¿Y a qué cosas le tememos? Le tememos al fracaso, tememos al fracaso matrimonial, tememos fracaso al trabajo, le tememos a la muerte, tememos a un problema de salud. ¿A qué cosa le tememos? ¿Por qué cosas tenemos temor? Que hacen que nosotros volquemos nuestro temor en cosas que nos hacen mal, en cosas que no nos va a aliviar. Así que estando en la embriaguez de lo que sea, desordenada nuestra cabeza, ¿no? Así como en una nebulosa. Muchas veces lo hacemos como quitapenas, ¿no? Para ahogar las penas, decía el tango, ¿no? Para olvidar. Lo hacemos para olvidar esas cosas que nos duelen, que nos traen recuerdos malos, que traen, vaya a saber, cada uno tiene su motivo, aunque a veces no nos damos cuenta porque no lo pensamos y lo hacemos directamente. Pero, ¿por cuánto tiempo esa pena se va? ¿Por cuánto tiempo esa pena desaparece estando en la embriaguez? ¿O estando intoxicado? Por un rato nada más. Por un rato. Yo le veo a mi hermano, ¿se acuerdan? Pablo, mi hermano, pobre también, cómo estaba tratando él de olvidarse. ¿Y cuánto le dura? Nada. Nada. A lo sumo 25 minutos que dura el efecto de lo que él toma, de lo que consume, 20-25 minutos en su máxima expresión y después entra en una decadencia, en un bajón, ¿no? Lo que le llaman bajón. Así que todo lo que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo, todo lo que incorporamos a nuestro cuerpo que no es bueno, no va a ser bueno ni en nuestra vida natural y mucho menos en nuestra vida espiritual. Mucho menos, porque ponemos nuestro esfuerzo en algo que no nos va a hacer bien. No tenemos ninguna solución. Al contrario, el Espíritu Santo es quien sana nuestras heridas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que cambia el carácter. El Espíritu Santo es el que cambia nuestra manera de mirar, de comportarme. El Espíritu Santo es quien cambió una vida, pero totalmente.
Yo sé que mis tíos me conocen desde muy joven. Creo que ni se habían imaginado que yo iba a estar hablando hoy de Dios, que iba a estar dando consejos. Yo sé que mis tíos me conocen desde jovencito y conocen bien todo lo que pasé yo durante mi adolescencia, mi juventud. Pero estoy seguro de que ellos saben que yo cambié. Ellos saben que yo cambié. Ellos saben cómo era y cómo fui, lo mismo que Marina. Pero bueno, Marina no me conocía de tan joven porque no teníamos una relación de tan jóvenes, más que conocernos como amigos simplemente. Pero ahí me di cuenta realmente el cambio que hice. Cuando yo llegué a Necochea y estuve viviendo en la casa de mis tíos, que gloria a Dios por el lugar que me dieron, la posibilidad que me dieron, me asignaron, me tuvieron un tiempo en su casa. Yo me iba con la Biblia al patio, ¿se acuerdan ustedes? Me iba con la Biblia bajo el sol, en el medio del patio. Yo ni siquiera tenía los planes pastorear. No estaba lejísimo en mis planes predicar. Ni me hubiese imaginado que yo iba a estar predicando, que yo iba a estar dando mensajes, escribiendo, mucho menos formar una iglesia, plantar una iglesia. No, era inimaginable para mí en ese tiempo. Pero ya mi vida estaba cambiando, ya mi vida estaba siendo transformada, ya había sido transformada. Porque en lugar de dedicarme a hacer las cosas que hacía, dedicaba un tiempo a Dios. Me iba al patio, en el medio del patio, me sentaba en un tronquito con una de las sillitas que tenía mi tío, y en ese sol hermoso, en el medio de esa naturaleza, ese lugar hermoso, leía la palabra de Dios. Ahí vemos como hoy la reflexión que dio Nicolás, cuando Cristo te elige a vos, cuando Cristo te elige, ¿no? Cuando vos sentís la necesidad de compartir la palabra de Dios, cuando sentís la necesidad de tu vida de orar, de estar un tiempo apartado para Dios, sin pensar en qué yo voy a hacer, sino dejando que Dios haga. Las cosas después Dios las acomoda. Yo no lo pensaba, no lo hacía por intención a pastorear o por... Nunca, jamás. Lo único que sé es que me hacía bien. Lo único que sé es que eso me ayudaba. Lo único que sé es que Dios cambiaba mi vida, que estaba cambiándola, que Dios me iba perfeccionando. Por lo tanto, vemos el poder del Espíritu Santo. ¿Vieron? Cuando empezamos con Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo esté sobre vosotros. Entonces vi que el Espíritu Santo empezó a cambiar, empecé a cambiar. Me pongo como ejemplo porque, bueno, estaban justo acá mis tíos y, bueno, es la manera de poder testificar el poder de Dios. Sencillamente eso. Así que si el Espíritu sana nuestras heridas, es porque nos quiere acercar a nuestro Señor. Si el Espíritu Santo empieza a sanar las cosas que eras antes y que ya no querés más y querés un cambio y vos ves que empezás a sanar, es porque te quiere acercar más a Dios. Te quiere acercar mucho más a Dios. John MacArthur dijo en una oportunidad, entendiendo la dureza muchas veces de la palabra, porque la palabra de Dios muchas veces no nos gusta, porque no nos gusta que nos corrijan. La palabra de Dios a veces no nos cae simpática. Y hasta a veces en una oportunidad el pastor, nuestro pastor de Tigre, Claudio Vergara, me llamó preocupado. Luis dice, amigo, vos sabés que prediqué, pero los otros pastores se me levantan en contra mía porque dicen que prediqué duro. Ustedes son testigos, les conté que los pastores se le habían levantado, ¿te acordás? Y tuve que hablar con el pastor y decirle, pastor, ¿y qué? ¿Los pastores te atacaron? ¿Los mismos pastores, tus compastores? Sí, la palabra de Dios es amor y que fue dura la palabra, pero bueno, yo sentí que tenía que predicar de esa manera. Le dije una palabra que una vuelta la leí. No suavices el Evangelio. No suavices el Evangelio para quedar bien con ellos, para quedar bien con la gente. Si se sienten ofendidos,
Y bueno, ellos tantos años, nosotros tantos años ofendimos a Dios, tantos años ofendiendo a Dios, y ahora su palabra nos va a ofender. No tiene relación. La palabra de Dios corrige. Y si se ofenden, bueno, que se ofendan. Es Dios quien les habla. Así que es importante entender las transformaciones que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas y esas personas que buscaron, que fueron buscadas por nuestro Señor, ¿no? Así que como dijo, si estás acá es porque Dios buscó, Cristo golpeó la puerta y vos abriste esa puerta. Él nos busca, ¿sí? Así que, ¿qué otras cosas puede hacer el alcohol? Cuando vivimos en una vida de intoxicación, no vamos a decir alcohol porque siempre va a parecer que hablo de lo mismo, sin embargo es una vida de desorden, ¿no? Una vida de desorden. Cambia nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Es más violento, es más impaciente. Por ahí no sos más violento, pero te desordenás o te pones ansioso. Pero hay una modificación del carácter. Tenés una modificación del carácter cada vez que estás desordenado, cada vez que estás intoxicado. Hay una modificación muy marcada en el carácter natural. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Transforma ese carácter para ser mejor, para ser más parecido a nuestro Señor. Miren qué lindo poder cambiar, evolucionar, ¿no es cierto? Evolucionar espiritualmente. No hablo de evolución como concepto biológico, sino como concepto, ¿no es cierto?, espiritual. Cómo vamos evolucionando, cómo vamos perfeccionando nuestro carácter. Y no importa la edad, porque hace no mucho dije yo todavía estoy cambiando el carácter y mejorándolo. A pesar de que tengo 56 años, mi carácter sigue modificándose. Y vio que dicen, no, ya no lo cambia nada, sos un tipo grande, me dijo mi tío, sos un tipo viejo. Aunque seas un tipo viejo, aunque seas un tipo grande, un tipo viejo, Dios te perfecciona igual y forma un carácter parecido al de Él. Así que qué lindo ver cómo Dios va cambiando, cómo va perfeccionando nuestro carácter a pesar de todas las cosas que yo hice en el pasado, por los cuales yo me he arrepentido, si no, no hubiera cambiado nada, ¿no es cierto? Así que qué bueno saber y tener esos frutos, los frutos espirituales, los frutos para bien, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, los frutos espirituales que muestran el carácter de Cristo, que los menciona en Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:22. No se olviden de los frutos del Espíritu. Son el carácter de Cristo y es el carácter que tenemos que adoptar nosotros como cristianos, como sus hijos, como sus seguidores, ¿sí? Así que, si muchas veces estas cosas nos hicieron hablar pavadas, nos hicieron equivocar, ¿no? Ahora, con el poder del Espíritu Santo, en lugar de hablar pavadas, en lugar de agredir, en lugar de decir cosas desubicadas, bendecimos. Qué lindo, ¿no? Poder bendecir a alguien, poder darle una palabra, una bendición, una palabra de sanidad, una palabra de amor. Cómo cambia todo, ¿verdad? Cómo cambió todo completamente. Todo lo cambió de una manera sobrenatural. No puedo entender cómo esto cambió tanto. ¿Cómo puede ser? Y repito, no es culpa del vino. Porque recordemos que el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Transformó el agua en vino, ¿sí? Por lo tanto, si fuera tan malo, ¿ustedes creen que Cristo iba
a transformar agua en vino si fuera malo. No. O sea, Jesús transformó el agua en vino. Quiere decir que el vino no tiene nada de malo. Tomarlo, podés tomar, por supuesto. Lo que no tenemos que hacer, como dijo, dado, embriagarme. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y si alguna vez pasa, bueno, me tendré que arrepentir. Lo tenemos que arrepentir, ¿verdad? Porque en el arrepentimiento vamos a encontrar después el perdón y el carácter. Miren, unos apuntes que tengo de hace 3 años. ¿Cómo pedir? Dice al Espíritu. En primer lugar dice que cuando nosotros pedimos que el Espíritu Santo toque nuestra vida, empiece a transformar, dice, ¿no? El Espíritu Santo empiece a convence a quién, al incrédulo. Yo antes no creía, por supuesto que no creía, rechazaba la palabra de Dios, no la entendía, no me interesaba, pero hay algo que me puso a poner interés. Si no, no podría predicar, no podría enseñar, no podría escribir, no podría hacer nada. Pero sin embargo, el Espíritu Santo puso, voy a hablar de mí, el interés, puso ese cambio, puso ese convencimiento en el incrédulo que era yo, de mi propio pecado, de mi pecado. Ahí empezamos el primer cambio. Ese es el primer proceso para entender de que estoy en el camino correcto. Recuerdan que antes de conocer a Cristo que éramos muertos espirituales, ¿sí? Éramos muertos. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo fue despertar a ese muerto para darle una nueva vida. El Espíritu Santo despertó ese muerto y me dio una nueva vida. Ahora, en la vida del creyente, ser lleno del Espíritu Santo nos permite trabajar más y mejor para Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Que hace esa conexión entre Cristo y el cielo a través de la oración. Así que la fuente de vida es el poder de Dios y el Espíritu Santo es el comienzo, es el génesis. Miren, en un sentido biológico, ¿no? La fuente de la vida es el poder de Dios en el Espíritu, y en un sentido biológico, el que genera y el que sostiene la vida es para nosotros es Cristo, ¿no? Para nosotros Jesús. Miren, Jesús, cuando Él viene, cuando Él se presenta ante nosotros, vino a darnos vida, pero no le habla, no habla a la vida biológica, a la vida física, sino que viene para dar vida a las personas biológicamente vivas, pero espiritualmente muertas. Jesús habla a las personas biológicamente vivas, pero con el efecto de a las personas que están espiritualmente muertas. Estábamos muertos en nuestros delitos, dice, y pecados. Y Jesús habló y Jesús sanó. ¿A través de qué? ¿Y ahora qué dejó? El Espíritu Santo para que Él nos dé el consuelo, para que Él nos dé el poder que necesitamos para ser transformados. Porque no podemos cambiar nada si no es por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que recibiremos poder a través del Espíritu Santo. Tenemos que entender, por lo tanto, no pasar por alto algo tan importante. Miren, para ir terminando,
hablando entre vosotros, ¿no? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tenemos que hablar del Señor, tenemos que cantar, tenemos que alabar al Señor, tenemos que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, de lo que hablamos. Porque cuando estuvimos viviendo de mala manera, hablábamos de mala manera. Éramos más violentos, más injustos, más mentirosos. Buscábamos justificar. Siempre decimos, el adicto que hace te manipula. Y es verdad. Siempre quiere ser inocente, siempre quiere ser víctima, siempre la culpa de los demás. Siempre tiene razón, siempre trata de esquivar la verdad. Por eso, fíjense qué sabio que es Dios. Qué sabio que es Dios. Cómo busca que nosotros busquemos no equivocarnos de esa manera, hablando mal, ¿no es cierto? Cuidando nuestra lengua, siendo guiados por el Espíritu y dejar de hablar mal. Miren, el hombre, nosotros con la lengua podemos dominar cualquier cosa. Dominamos naciones, ¿no? Ciudades, provincias, iglesias, con la lengua, ¿no? Podemos dominar un montón de cosas con la lengua. Podemos dominar hasta animales, ¿no es cierto? Los osos, leones, ¿no? Le han hablado, han domado con la lengua. ¿Sí? Pero lamentablemente el poder de la lengua pueden ser cuchillos para las personas. Podemos provocar daño profundo a las personas. Miren lo complicado que es la lengua, el poder de la lengua, ¿no? Que en Santiago 3 habla todo sobre la lengua, sobre lo que uno habla, la lengua, el daño que provoca la lengua. Tiene un capítulo dedicado Santiago para justamente esta problemática que es hablar, y hablar mal, ¿no? Dañar con la lengua, dañar de esta manera. Y cuando uno vive mal, habla mal. Cuando uno vive con problemas, y bueno, van a hablar siempre, vamos a hablar de problemas. Si uno habla con bronca o vive una vida de bronca, va a hablar con bronca, con odio. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y entender también que tenemos que hacer un cambio drástico para poder cambiar y para no poder hablar tan mal, de tan mala manera, ¿no es cierto? ¿Tratando de qué? De agradar al Espíritu Santo. Tenemos que buscar agradar al Espíritu Santo. Es nuestra función. Si sabemos que recibimos poder del Espíritu Santo. A ver, si tenemos toda la oportunidad, Dios nos da toda la oportunidad de que tengas poder. Dios nos ofrece todo el poder. ¿Por qué dejamos escapar del poder? ¿Por qué rechazamos el poder? ¿Por qué ignoramos el poder? ¿Por qué tomamos por menos el poder del Creador, el poder de Dios? Si Él dice, recibirás poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros nos sentimos débiles? ¿Por qué nos sentimos con fracasos, con angustias? Si tenemos el poder de Dios, el poder del Creador, de lo que se ve, lo que no se ve, lo que está en esta tierra y lo que está en los cielos. ¿Cómo podemos estar tan mal si tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo? Ahora, tenemos que entender una realidad, ¿no? Que para recibir el poder, para ser lleno del Espíritu, primeramente lo tenemos que recibir, ¿verdad? Tenemos que recibir ese poder, aceptarlo. ¿Cómo lo vamos a aceptar? ¿Y de qué manera? Cuidándolo, pidiéndole y cuidándolo. Miren lo que dice acá, aquí nomás, Efesios 4:30.
Efesios 4:30, cerquita donde estamos leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Y de qué manera entristecemos al Espíritu Santo, el que nos da poder? Haciendo todo lo malo, haciendo todo lo que Dios no quiere, hablando mal, envidia, ¿cierto? Blasfemando, pecando, tenemos que cuidar nuestra lengua para eso. Porque si no, dice que si no, el Espíritu Santo se entristece y se aleja. Y no vamos a tener después, en el día que necesitemos, el sello para tener la rendición. Así que si el Espíritu nos convence del pecado, si el Espíritu nos convence de lo que estamos haciendo mal, tenemos que buscar una manera para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vamos a recibir poder del Espíritu Santo? Vamos a ir en el mismo libro. Efesios 6:17. ¿Qué dice Efesios 6:17? Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Que esto que tengo en la mano, este libro, ¿sí?, es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, cuanto más palabra de Dios tenemos en nuestra vida, cuando más escucho de la palabra de Dios, o cuanto más leo de la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando compartimos la palabra de Dios? Cuando leemos la palabra de Dios. Empezamos a leer la palabra de Dios, aunque mucho no entienda, y empiezo a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo empieza a revelarte. ¿Y sabes qué? Te empieza a predicar a vos mismo. Vos mismo empezás a predicarte cuando estás leyendo su palabra. Vos mismo empezás a entender las cosas que Dios quiere decirnos, porque esta es la palabra inspirada por Dios, inspirada en el Espíritu Santo. La Biblia fue inspiración del Espíritu Santo. Así que, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos su llenura, porque en eso vamos a encontrar la fortaleza, ¿sí? Recuerden que vamos a encontrar el poder, no parte del poder, todo el poder. No lo dejemos, no achiquemos tanto el poder de Dios, no minimicemos el poder de Dios. Esto vale la pena. Creer en la palabra vale la pena. Buscar en su palabra vale la pena. Y debemos siempre, terminando, dice, dando gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por hacernos entender, por recordarnos, pero sobre todo por darnos ese poder que necesitamos, Señor, para ser transformados. Porque solo no podemos, Señor. Necesitamos de ti para cambiar. Necesitamos de ti para tener cambios genuinos, verdaderos, cambios que sean completos, Señor, cambios que sean estructurales, que sean de una vez y para siempre, Señor. Y todo eso te lo damos gracias. Todo eso viene de ti, proviene de ti, te damos gracias a ti. Gracias, Señor, por haber iluminado tu palabra, por los que la han recibido. Gracias por predicarla y sobre todo, Señor, por enseñarnos y por poner la oportunidad, Señor, de poder entender y comprender y que tengamos toda esta palabra, Señor, en abundancia para ser llenos de ella, Señor. En tu santo nombre, Señor, te glorificamos a ti porque te amamos, Rey. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos por ti, Señor, y para ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, tu palabra. Bendice los que la hemos recibido. Amén, Señor mío. Amén.
Bueno, vamos a la parte 2, ya rapidito. Pedimos, a ver si nos acompaña.